Al habla panhabla, hoy estamos en Campo de Cristana, uno de los 3 conjuntos molineros más grandes de España. Estamos en Castilla-La Mancha, aquí corre el viento a favor siempre y vamos a visitar a Juan, que es molinero profesional, que nos va a enseñar cómo funciona el molino. Es un molino con maquinaria original del siglo XVI. Cualquier cosa que rehabilitamos o que hacemos tenemos que respetar cánones de construcción, materiales y tal. Entonces, realmente la molienda de hoy es exactamente igual que en el siglo XVI. Estamos hablando de mover entre 6 y 7 toneladas. Entonces, claro, la fuerza del hombre empujando, por ejemplo, al palo de gobierno, que es el palo que llega prácticamente del suelo hasta la clave de la cubierta, arriba del todo, no podríamos con él. Necesitamos algo que reduzca ese peso. Entonces el borriquillo hace de ese reductor. Nosotros estamos dando muchas vueltas al borriquillo lentamente y la cubierta va moviéndose hasta que encuentra la dirección del viento. Bueno, pues mira, Juan, lo primero que hacía el molinero cuando llegaba aquí al molino era subir al moledero, que es esta habitación en la que estamos, y abrir todos los ventanillos. Los ventanillos, si nos fijamos, no guardan la misma distancia unos de otros. Eso es porque cada uno de ellos está orientado a un viento predominante de la zona. Aquí en esta zona, por ejemplo, de La Mancha tenemos 12 vientos y los molinos tienen 12 ventanillos. Pero es posible que llegues a otras zonas de La Mancha en las que varíen el número de ventanillos. Bueno, pues una vez abiertos, simplemente con pasar la mano podíamos ver por cuál de ellos entraba el viento. Toda la cubierta, toda la maquinaria está por su propio peso encima del muro. No hay nada que la sujete. Como podemos ver, es un anillo de pista bien engrasado, donde acaba la obra civil, el muro, y la cubierta posada sobre él. Vale. Lo único que evita que no se desplace lateralmente son esos 4 centímetros pequeños que tenemos de rebajo. Sí, es como un pequeño ensamblaje que es donde está encajado. Un pequeño encastre. Una vez que el molinero tenía orientado el molino, pues como hemos visto, colocaríamos los lienzos, las telas que ponemos sobre las aspas. Antiguamente el molinero no tenía horario laboral, tan pronto molía por la noche, por el día, según la época del año en la que estuviéramos. Entonces realmente no se llegaban a quitar las telas por completo, sino que cuando terminaba de trabajar las retorcía en forma de manga, para evitar recoger el viento, pero no tener que estar constantemente subiéndose y bajándose. Así si venía a las 5 de la mañana o venía a una hora fuera de tal, lo único que tendría que hacer sería desenrollar la tela, batirla un poco y atarla fuertemente. Y una vez que ya pone sus telas, ¿qué es lo que haría? Pues volvíamos a subir al moledero y el grano que fuéramos a moler lo depositábamos en la tolva. De la tolva iba cayendo por un agujero central a la guitarra, que es la pieza horizontal que tenemos justamente debajo. ¿Veis? Aquí en el molino la pieza más emblemática o mayor, como podemos ver, pues es la rueda catalina. La rueda catalina va unida al eje central, que en su parte exterior tiene el conjunto de aspas. Entonces eso quiere decir que cuando las aspas giran, la rueda catalina gira al mismo tiempo. Vale. Y nos va transmitiendo la fuerza a la linterna, que es el engranaje más pequeño que tenemos al otro lado. La linterna, como podemos ver, tiene su eje central metálico y en la parte inferior es prácticamente cuadrado. Eso hace que a cada giro, lo voy a mover con la mano, a cada giro golpearía la guitarra de esta manera. Entonces, como podemos ver, el grano poquito a poco iría cayendo al centro de las piedras. Piedras de moler tenemos dos. Tenemos la piedra volandera, que es la que si tenemos viento podremos ver de moverse, y justamente debajo la piedra solera, que como su nombre indica es como el suelo. Esa no se mueve. Ambas tienen un rayado, que la presión entre ellas y ese rayado va triturando el grano. Y la misma fuerza centrífuga poco a poco va trayéndolo hacia afuera mientras se va moliendo hasta que sale entre medias de las dos piedras convertido en harina. Aquí tenemos la harina de la molienda anterior. Antiguamente las piezas originales o las piedras originales eran de la piedra autóctona, que era una caliza. La caliza sí que tenía más desgaste y entonces habría que picar, pues según el uso que tuviera el molino, pues más a menudo. Estas, por ejemplo, son unas piedras implantadas a finales del siglo XIX, que son francesas, que son de la Ferté y son de pedernal, unidas con argamasa y un sello metálico. ¿Estas son originales? Estas son originales de finales del siglo XIX.
Entonces, el pedernal es mucho más duro que la piedra caliza, tiene menos desgaste, deja menos residuo a la hora de la sílice en la misma harina, y luego pues se gastaba menos, entonces habría que picarla menos. Es posible que esta de pedernal la picaran una vez anualmente. Hay una zona de Alcázar de San Juan, Piedrola, ¿lo conocerás? Sí, sí, sí. Que se puede ver la extracción de la piedra como a mitad del proceso se rompía muchas veces. Entonces era un trabajo arduo que es posible que no diera resultados. En cambio, este francés, cuando inventa esta piedra, el resultado es 100% con una décima parte de trabajo. O sea, extraer una piedra, hacerle un poco de cara para poder luego hacerle el rayado y simplemente unirla con argamasa y un sello metálico. Y encima de la piedra más dura prácticamente existente, el pedernal. Entonces, revoluciona el mundo de la cantería, como si dijéramos, o de la pieza de la piedra de molino. Unifica una medida y hace piedras para molino de viento, molino de agua y molino eléctrico que está apareciendo. Vale, o sea, se estandarizan ya ciertas medidas para que se pueda distribuir a cualquier tipo de molino. A cualquier tipo de molino. De hecho, invade Europa entera. O sea, la piedra a finales del siglo XIX empieza a aparecer esta piedra y ahí irá desapareciendo la piedra existente en ese momento. Joder, y una vez que salía la harina, ¿hacia dónde se repartía? Pues para eso teníamos el guardapolvos, como podemos ver, para evitar que la harina se derramara por la habitación. Iría corriendo por el poco espacio que queda entre medias hasta encontrar la canaleta. Vale, y eso se hacía de forma natural. Cuando está en funcionamiento, la única forma de escapar la harina es encontrar la única salida que tiene. Cuando terminábamos de cliente, pues el molinero alzaría un poco el guardapolvos y barrería con el escobón toda la harina restante hacia la canaleta. Bueno, pues esta es la canaleta por la que va cayendo la harina, como podemos ver. Estos son los costales de algodón, originales de la época, vamos, hasta nuestros días, o sea que es. Aquí, por ejemplo, en este podemos ver las iniciales de lo que fuera el dueño de los mismos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la molienda del fin de semana anterior. ¿Ves? Por ejemplo, habría que cerner, ¿por qué? Porque el viento que teníamos en ese día era un viento racheado y como puedes ver, de vez en cuando hay algún grano partido entre medias. Sí. ¿Por qué? Porque me obliga a estar aliviando la piedra, que es subir y bajar la piedra, regulando la distancia entre las piedras, por el tema del racheado del viento. ¿Qué ocurre? Pues que mezclamos la harina con el grano un poco más partido. ¿Eso para que no coja mucha temperatura por la fricción? Porque hoy en día, por ejemplo, el motivo de la puesta en marcha del molino es la representación del oficio, no conseguir harina para gastarla. Vale. Entonces, mi propósito es que no pare de funcionar. Entonces, si el viento aminora, yo alzo la piedra para que siga dando vueltas, pero sin trabajar. Pero el grano sigue cayendo. Entonces, cuando vuelve a aumentar el viento, bajo la piedra. Pero ese grano prácticamente ha llegado al exterior de la piedra sin ser molturado. Nada, sí, simplemente a lo mejor machacado, ha pillado zonas donde simplemente lo ha roto. Eso es. Pero aquí nos da, por ejemplo, la idea real de cómo era antiguamente, del trabajo que habría que estar haciendo, si disminuía el viento, retirar la guitarra para que no cayera, si ocurría esto, tendríamos que cerner o volver a moler. O sea, que era un trabajo bastante sí, duro. Que no le daba play y se ponía a mirar el móvil antes. No. De hecho, es otro concepto de trabajo, ¿no? Es otro concepto de trabajo. De ser dependiente de tus labores continuamente. Eso porque es. hay muchos factores condicionantes para regular el estado de la harina, la calidad de la harina. ¿Y esto? Esto es el contrapeso de ese mismo alivio. Por ejemplo, para subir y bajar las piedras, que pesan entre 800 y 1 tonelada, pues claro, la fuerza del molinero al final acabaría agotado. ¿Qué hace el molinero? Pues tiene un sistema de 3 palancas unidas entre sí, que se llama sistema del alivio, por el cual una palanca actúa en la otra y al final acaba levantando la piedra con una sola mano. Cuando el molinero regula la distancia entre las dos piedras para conseguir la textura de la harina que ese día quiere conseguir, pinza con una cuerda la palanca y este pequeño contrapeso de unos 8 o 10 kilos sujeta los 800 o la tonelada de la piedra. Ingeniería avanzada, ¿eh? Ingeniería avanzada. Sí. Y así el molinero se puede dedicar a otros menesteres. Claro. Eso sí tenemos, por ejemplo, un viento constante. Si el viento es racheado, obliga al molinero a ser él el que está constantemente regulando un poco esa fricción.
Y a nivel de España, ¿cuál crees que es la mejor zona de aire constante para tener un molino de viento? Pues por Por ejemplo, tu experiencia. por mi experiencia y por la que los años nos han dado, o sea, conjuntos de molinos de viento tenemos justamente aquí en nuestra zona, del centro de La Mancha, Sí. como son prácticamente Cristana, Consuegra, Mota del Cuervo, son los conjuntos molineros, era donde en esos 100 kilómetros era donde más molinos había. Y luego hay otra zona, por ejemplo, para la zona de Albacete, que también tenía bastante número de molino, de otra tipología, pero también lo tenía. ¿Qué ocurre? Que ahora, después de 500 años, ¿dónde se han instalado los aerogeneradores que producen la electricidad? La energía renovable. En nuestra zona y en la zona de Albacete. ¿Por qué? Pues porque para la península es una zona en la que constantemente o prácticamente todo el año tenemos viento. No a mayor viento, mayor velocidad. La velocidad siempre tiene que ser la misma. O sea, estamos jugando con una velocidad de revoluciones por minuto, como si dijéramos, de la rueda catalina, son unas 6-7 vueltas por minuto. Una vuelta de la rueda catalina son 5 de la linterna. O sea que la rueda catalina va despacio, pero la piedra va bastante deprisa. Entonces, si el viento aumenta, yo no puedo dejar que la rueda catalina aumente, porque la velocidad puede ocurrir que nos provoque una coincidencia de dos dientes y ocasionar una rotura. Entonces, para regular la velocidad lo hacemos con las telas. Empezamos a moler con 20 km por hora de viento, con las 4 telas. Pero si el viento va en aumento, el molinero va recogiendo telas. Y puede moler con las 4, con 2, con las 4 a la mitad, con 2 a la mitad o con 2 a un tercio. Y puede moler hasta los 65-68 km por hora, que ya es un viento muy fuerte. ¿Se prefería quitar tela a que hubiera un freno en esta en Por la ejemplo, Catalina? el freno, que es esta pieza que tenemos aquí, que es este cinturón que abraza toda la rueda catalina. El freno sirve para comenzar la labor, liberando la rueda, para frenar por algún motivo, que es manipular las telas, o porque hemos terminado la jornada y volvemos a frenar. Pero no podemos controlar la velocidad del molino con el freno. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, Juan, el freno está construido en madera y la rueda catalina está construida en madera. En el momento que abusamos de él, la fricción nos provoca el olor a quemado. Y si seguimos, provocamos un incendio y quemamos la maquinaria. Claro, sí, o sea, sí. es matemático. Sí, tecnológicamente no se estaba preparado para eso, pero sí que era muy fácil el uso de las telas para calcular. Claro. O sea, nuestra mayor regulación de potencia son las telas. Sí. ¿Y el cálculo del viento cómo se hacía? Pues hoy en día, por ejemplo, tenemos un anemómetro en el que yo, cuando veo el anemómetro y empieza a andar el molino, veo que son 20 km por hora. Pero eso fue hace 20 años. Ahora no me hace falta nada para poner la mano y saber a qué velocidad tenemos el viento. Con 5 o 10 kilómetros de... 10 ya son mucho, pero con 5, 6 o 7 kilómetros de diferencia veo qué viento hace. Pues el molinero antiguamente exactamente igual. Llegar por la mañana, abrir los ventanillos y decir, pues hoy voy a poner solo 2 telas, porque tengo 45 kilómetros por hora. Y pone 2 telas. Que realmente en aquella época no sabría que son realmente 45 kilómetros por hora, pero sabría por la fuerza del viento que diría, hoy tocan 2 telas. Es muy importante saber del pasado, ¿no? De cómo estaban fabricadas las cosas, cómo funcionaban, y a lo mejor eso es lo que también te mete de lleno en ese oficio, ¿no? El entender cómo hacían las cosas en el pasado, porque con eso se entienden muchas cosas del presente. Eso es, o sea, es esto mismamente que has dicho. O sea, por ejemplo, para poder trabajar en esto, lo primero que tuve que hacer en el momento en que yo ya estaba por mi cuenta es visitar los pocos molinos que quedaban con maquinaria original, que son 9 en toda Castilla-La Mancha, y no todos completos, verlos, compararlos, no está nada puesto por adorno. Entonces, saber por qué y cómo estaba construido. Entonces, nos lleva a aprender de lo antiguo, de lo que existía. Los últimos molineros dejaron de moler en los años 50, entre el 50 y el 60, en cada localidad fue quedando alguno. Entonces yo, cuando empiezo a trabajar, ya no existen. O sea, fue totalmente autodidacta. Es decir, acabo de rehabilitar un molino, lo voy a poner en funcionamiento, de repente lo pongo en funcionamiento, la rueda no está bien equilibrada, porque en ese momento, cuando empiezo con 16, 17 años, nos faltan conocimientos, que no hay un nexo de unión quien nos lo cuente. Claro. Entonces vemos que hay deficiencias, hay roturas, que vas mejorando y que vas haciendo hasta que lo pones en funcionamiento. Porque para nosotros los manchegos no es solamente un emblema, sino que fue un medio de vida y una revolución industrial hace 500 años
que nos puso en el centro de todo el mundo. Este molino de tipología manchega solo existe aquí. Entonces no podríamos dejar esa parte de nuestra cultura perder. Y luego es algo que vienen a visitar y que vienen a ver de fuera de nuestra tierra como algo muy especial. O sea, a lo mejor muchas veces lo que ocurre en todos sitios es que lo que tenemos no le damos el valor que realmente tiene para el resto del mundo. Y es un museo con 500 años, pero con vida.